En 2004 el Veracruz sorprendió a todos y armaron un tremendo equipazo que fue super líder de la competencia. Hoy, a casi 20 años de ese heroico torneo, les contamos qué pasó con cada uno de los jugadores que hicieron historia en el puerto. Chaco Jiménez. Acababa de llegar al fútbol mexicano y el Chaco ya daba muestras de por qué iba a ser un jugador muy importante en la Liga MX. Después de ese enorme torneo con los Tiburones, pasó por el América, donde no le dieron oportunidad alguna. Pasó por los Tuzos del Pachuca, en donde ganó todo, y después se convirtió en un ídolo del Cruz Azul, aunque nunca logró ese ansiado título con la máquina. Tras regresar a Pachuca y retirarse, actualmente el Chaco forma parte del cuerpo técnico de Gabriel Caballero en Mazatlán. Jorge Bernal. Acabamos de hacer un 2x1, pero le vamos a dar más peso a quien fue titular la mayor parte de este torneo. Pocos lo recordarán, unos ni siquiera lo conocerán, pero Jorge Bernal fue un jugador muy importante de ese equipo. Después de Veracruz pasó por equipos como Necaxa y Querétaro, pero volvió en un par de ocasiones a Veracruz y después de 2013 poco se supo de él, aunque su último equipo fueron los Delfines del Carmen. El otro portero fue Armando Navarrete, sin embargo este jugador perdió la titularidad durante este torneo. Hoy ambos porteros están retirados. Bernal creó una escuela de porteros, mientras que Navarrete se retiró en 2021, siendo su último equipo Venados de Mérida. Isaac Terrazas. Capitán y líder de ese Veracruz, quien ciertamente se retiró joven del fútbol apenas a sus 32 años de edad, para comenzar su carrera como director técnico. Desafortunadamente no le fue como él esperaba y años después volvió a Cruz Azul como directivo, aunque finalmente se integró al equipo de trabajo de Cuauhtémoc en el camino por la política del Divo de Tepito. Braulio Luna. Otro futbolista de gran experiencia que tenía este cuadro, Braulio Luna, se convirtió en el maestro del mediocampo de Veracruz, pero en 2006 salió del equipo y continuó su carrera en equipos como Tecos, San Luis y Pachuca. Se retiró de las canchas en 2014 y comenzó su carrera como analista deportivo. Sin embargo, desde hace 2 años se alejó de los medios. Pablo Quattrocchi. Defensor argentino que llegó al fútbol mexicano en ese 2004 con el Veracruz y cayó a la perfección dentro del equipo. Junto a Terrazas pusieron orden en la defensa del equipo, aunque tras su salida de Veracruz se convirtió en un referente del Necaxa, equipo con el que se retiró en 2011. Actualmente es el entrenador del equipo Estudiantes de La Plata, pero de la división reserva del país sudamericano. Walter Lorito Jiménez. Otro gran futbolista que trajo Veracruz al fútbol mexicano, el Lorito Jiménez destacó de inmediato en el equipo. Tras buenos torneos con los Tiburones, pasó a Jaguares y después a Santos Laguna, donde se convirtió en un verdadero ídolo. Tras retirarse en 2014, Lorito se tituló como director técnico y en 2020 fue entrenador del Atlético Veracruz en la Liga Balompié, pero este equipo no trascendió. Gustavo Vizcaizacu. Delantero uruguayo que también llegó al Veracruz. Para ese gran torneo que dieron, se convirtió en un goleador no solo del equipo, sino también de la Liga MX con otros equipos como el Atlante y el Necaxa. Tras retirarse en el 2015, comenzó su carrera como director técnico en su país, donde dirigió equipos como Villa Teresa y Racing. Juan Pablo Santiago. Un jugador que estuvo presente y llegó a ser durante muchos momentos titular con el equipo, mandando a Isaac Terrazas a la lateral derecha. El Cano Santiago llegó a ser campeón con Santos y Xolos en 2008 y 2012, pero tras su retiro de las canchas se convirtió en directivo de Dorados de Sinaloa, donde sigue siendo el director deportivo del equipo. Lucas Ayala. Lucas Ayala brilló en ese Veracruz del 2004 y después en más equipos como Tigres y Atlas, en donde tuvo muy buenos momentos, tanto así que incluso llegó a jugar en la selección mexicana. Después de retirarse, ha probado suerte como director técnico, siendo el último equipo que dirigió Gavilanes de Matamoros en la Liga Premier. Clever Boas. Es hora de hablar de Clever Boas, un jugador que en Veracruz estuvo como titular y aunque muchos creen que fue el gran goleador del equipo, la verdad es que el brasileño solo anotó 2 goles. Formó un gran ataque, sí, pero la realidad es que no fue el goleador que muchos recuerdan. Después de jugar en Veracruz sí que se convirtió en el goleador del América, pero con Veracruz nunca lo fue. Después de su paso por el fútbol mexicano se fue a romperla con el Santos de Brasil, equipo con el que anotó 76 goles. Tras su retiro en 2013, poco se ha sabido del brasileño, pero de vez en cuando se mantiene activo en sus redes sociales. Cuauhtémoc Blanco. ¿Y cómo no íbamos a hablar del hombre que puso a ese equipo de moda en el 2004? El gran Cuauhtémoc Blanco. A la fecha, pocos saben por qué el Cuau llegó a jugar a Veracruz, pero es que el ídolo del América provocó una bronca monumental en la Copa Libertadores con el América ante el Sao Caetano, que la directiva lo mandó a jugar a Veracruz casi como castigo. Lo que nadie imaginó es que el ídolo azulcrema armaría tremendo equipazo en el puerto.
En 2005 volvió a la América para ser campeón de liga. Después de esto pasó por un montón de equipos de la Liga de Ascenso para retirarse en un partido especial con el América, donde jugó solo 36 minutos y estuvo muy cerca de anotar un golazo. Hoy creo que ya todos sabemos a qué se dedica, siendo el actual gobernador de Morelos y estando de lleno en la política, aunque no se olvida de echarse uno que otro partido con un equipo de leyendas del América cada que puede. Este equipo titular era una máquina en 2004, un equipo ordenado pero que nunca se olvidaban de atacar. Pero en los cuartos de final se enfrentaron a los Pumas de Hugo Sánchez y los sacaron de la liguilla en los cuartos de final, siendo el Rey sin corona de aquel año. Un equipazo digno de recordar. Pero ustedes, gambeteros, ¿de qué otro equipo que recuerden les gustaría que hablemos en otro video? Los leemos en los comentarios.